Hoy quiero hablarles acerca de la nueva vida en Cristo. Así es. Y bueno, voy a comenzar este mensaje recordándoles algo que tal vez muchos de ustedes ya conocen, y es la historia de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, el gran profeta Elías se enfrenta al malvado rey Acab de Israel, ¿no? Y le anuncia una sequía. Le dice, no va a llover hasta que yo lo diga. Y entonces Elías se esconde por orden del Señor, porque obviamente tenía grandes problemas con el rey, ¿no? En el siguiente capítulo vemos que han transcurrido 3 años, y han sido 3 años difíciles, de mucha sequía para el pueblo, y entonces Dios le ordena a Elías que nuevamente se presente delante del rey. Y así lo hace. Habla con el rey Acab y le dice de que reúna a todos los profetas de Baal, ustedes conocen la historia, y a los profetas de la diosa Acera, 850 en total, eran gente que comía de la mesa del rey y de la reina Jezabel, y que los lleve al Monte Carmelo. Cuando llegan al Monte Carmelo, en primer lugar Elías habla con el pueblo, como que lo confronta, le dice, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes indecisos entre Dios y Baal? ¿No? Escojan a quién servir. Y luego desafía a los profetas de Baal y les dice, preparen un sacrificio, ¿no? Ustedes pónganlo, levanten su altar, pongan su buey y alisten todo, yo voy a hacer lo mismo y vamos a orar. Y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptan el desafío y ustedes conocen la historia, todo el día se ponen ahí a orar, a gritar, se cortan el cuerpo porque era una forma de pedir a su Dios, ¿no? Pedir su atención, llamar su atención, pero obviamente no tienen éxito. Y entonces le toca el turno a Elías, y Elías directamente repara el altar del Señor que estaba destruido, e inmediatamente él se pone a orar así. Dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Primera Reyes 18, 36 y 37. Y como ustedes saben, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Dice que hasta lamió toda el agua de la zanja, porque Elías había hecho mojar, empapar todo con agua, ¿no? Y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios, el Señor es Dios. Entonces, enseguida ya estaba demostrado quién era Dios. Elías ordena al pueblo, agarren a todos los profetas, y dice que él mismo los mata en un arroyo. Ustedes piensen, dice la Biblia solo los mató, pero estamos hablando que eran 450 profetas de Baal. Imagínense la fuerza que tuvo que tener Elías para hacer eso. Y luego Elías le aseguró al rey Acab que iba a llover. Y se va y se pone a orar. Ahí les estoy contando un poco, capítulo 17 y 18, para que ustedes vean todo lo que hizo Elías. Y entonces él va y ora 7 veces hasta que por fin aparece una nubecita. Y le dice al rey, vete porque viene una gran tormenta. Pero el Señor le dio a Elías una fuerza extraordinaria. Y cuando el rey iba en su carro tirado por caballos, dice que Elías iba por delante del carro a carrera hasta que llegaron a Jezreel, ¿no? Entonces fue un día glorioso. Elías logró una gran victoria, logró que el Señor fuera reconocido por todo el pueblo, imagínense, ¿no? Pero Elías, como nosotros, también pasó por días oscuros, y eso fue inmediatamente después. Al otro día recibió un mensaje de la reina Jezabel. Le dijo, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Y saben qué? La palabra no esconde lo que le sucede a las personas, así sean grandes profetas. Dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí
a su sirviente. Primera de Reyes 19, 2 y 3, ¿no? Y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, dijo Elías. Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Qué pasó aquí? Elías estaba triste, quería morirse. Dice la palabra que el gran profeta, este hombre que mató 450 profetas, que había logrado que el pueblo se postrara convencido que solo el Señor era Dios, Elías estaba deprimido, en una tremenda depresión. Quería morirse, anhelaba morirse, ¿no? Dios acudió en su auxilio y, ¿saben?, no lo abandonó. Mandó 2 veces un ángel que le diera de comer y que lo animara a continuar su viaje hasta el monte Horeb. Y allí Elías tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dijo qué debía hacer en el último tiempo, qué cosas tenía que hacer antes de partir con él. Entonces Dios hizo su parte, nunca lo dejó a Elías, ¿no? Y saben, en el Nuevo Testamento también vemos que las mujeres que en esa época eran olvidadas por la sociedad, como diríamos ahora, eran personas de segunda o de tercera, las mujeres fueron aceptadas por Jesús. Hubieron muchas mujeres que formaron parte de su ministerio. Lucas 8, 1 al 3 dice: Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estoy segura que aquí a ustedes les llamó la atención María, que se llamaba Magdalena. ¿Quién era esta mujer? La Biblia nos dice claramente que ella estuvo poseída, si ustedes quieren, era maltratada por 7 demonios, ¿no? Habitaban en ella, la controlaban, pero el Señor Jesús la liberó. Ella probablemente era de la ciudad de Magdala, una ciudad en la costa del mar de Galilea. Por eso le decían María Magdalena. Y ella se convirtió en una seguidora de Jesús después que el Señor la sanó, ¿no? Ahora, esta María Magdalena es asociada con la mujer que le lavó los pies de Jesús. Algunos estudiosos consideran que fue ella, hay otros que piensan que no por ciertas evidencias internas. De todos modos, se la asocia porque, por ejemplo, Magdala, esa ciudad, tenía una fama de tener muchas prostitutas, ¿no? De todos modos, para que nosotros tengamos una idea, hay algunos estudiosos que sí piensan que María Magdalena fue una de las mujeres que ungió los pies de Jesús. Fíjense, Jesús había sido invitado por un fariseo, Simón, a su casa. Y cuando él estaba en la casa de Simón, ocurrió esto. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Pero ¿por qué esta mujer hizo algo tan, digamos así, en palabras sencillas, tan exagerado, ¿no? Quizá podamos entender sus acciones leyendo los pensamientos de María Magdalena en los siguientes versos. Obviamente alguien se imaginó esto. Yo no lo buscaba, vivía atrapada, vacía. Había días en los que no sabía si estaba viva o muerta por dentro. Pero Él vino, me encontró y en un instante todo cambió. Recuerdo el momento, recuerdo sus ojos. No me tuvo miedo, no me miró con desprecio, no me trató como los demás. Se acercó, me habló y con una sola palabra me liberó. Mi alma, que gritaba en silencio, encontró reposo. Mi vergüenza, mi dolor, mis cadenas cayeron al suelo como polvo ante su voz. Él fue el primero que realmente me vio. No miró a través de mí, no me ignoró, no me rechazó, se detuvo, me habló como si yo importara
y para él yo importaba. Sí, esto no está en la Biblia, pero representa la historia de millones de personas, hombres y mujeres, que en un momento dado fueron encontrados y amados por Jesús. Y eso fue lo que impulsó a esta mujer a hacer el acto que hace un momento vimos, ese acto de adoración y de amor tremendo. Saben, hace varios años una mujer me contó que cuando era niña ella vivía con su papá y con su madrastra. Su madrastra era una buena mujer, pero la niña se sentía muy, muy sola. Tan sola que empezó a pensar en quitarse la vida y en las maneras de cómo hacerlo, ¿no? Incluso llegó un momento en que ella le puso una fecha segura de cuándo iba a hacer eso. Y ella estableció que sería a sus 12 años. Pero la gracia de Dios la alcanzó y cambió su vida, le dio sentido, le dio propósito, ¿no? Y sobre todo le dio esperanza, la esperanza de una vida eterna al lado de su Señor. Y les he contado estos 3 relatos porque quiero mostrarles que tanto un gran profeta como Elías necesitó de Dios, como también necesitó la mujer pecadora, como necesitó la niña con pensamientos suicidas. Todos necesitaron de Dios. A todos ellos el Señor se les acercó y el Señor los amó y el Señor los acogió, porque Dios no es indiferente al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, a las dudas, a los temores. Él simplemente no nos mira y se hace a un lado. Él acude a nuestro auxilio. Él nos busca, Él nos apoya, Él nos encuentra, ¿saben? Y quizá usted esté preguntándose, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? ¿Qué puedo hacer para que Él se acerque? ¿Qué puedo hacer para llamar su atención? Y saben, esta es una pregunta que el carcelero de Filipos le hizo a Pablo, ¿no? Resulta que Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipos y en medio de todo su ministerio ellos liberaron a una joven que estaba esclavizada por un espíritu de adivinación. Pero obviamente eso afectó el bolsillo de los dueños de la joven porque ella era una esclava. Y entonces los agarraron a Pablo y a Silas, los maltrataron y los metieron a la cárcel. Pero dice la palabra de que Pablo y Silas no estaban molestos, no estaban enojados, no estaban frustrados, más bien se pusieron a alabar, a adorar al Señor, ¿no? Y entonces ocurrió un gran temblor y las puertas de la cárcel se abrieron y los grilletes de los presos cayeron, las cadenas, dice la palabra. Y el carcelero, asustado cuando llegó, lo primero que pensó fue en quitarse la vida, porque él sabía que su vida ya no era de él a causa de que los presos habían huido. Pero Pablo lo detuvo y entonces él fue confrontado, ¿no? Y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Eso está en Hechos 16, 30 y 31. Y quizá usted se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que creer? La respuesta la dio el etíope, a quien Felipe compartió de Jesús a partir de Isaías 53, el texto que conocemos como el siervo sufriente. Felipe estaba en una ciudad y el Señor lo mandó al campo a acercarse hacia un carro que viajaba. Y allí él escuchó que este eunuco, que era un alto funcionario de Etiopía, de la reina de Candace, estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe se acerca y le explica lo que estaba leyendo, porque el eunuco no entendía, ¿no? Imagínense cuán importante y rico este eunuco, que tenía su propio pergamino. Eso era algo que tenía mucho, que costaba mucho dinero. Y entonces, como el eunuco entendió perfectamente lo que Felipe le preguntó, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 35 al 37. El eunuco había llegado a conocer a Jesús a través de la explicación de Felipe. Y saben, si todavía alguien no ha hecho esta confesión de fe, permítame guiarlo. ¿Por qué?
¿Por qué es importante que usted ore en voz alta? Porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón podemos creer, pero necesitamos confesarlo. Así que no sé si todos aquí han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, o allá los que nos están viendo, pero de todos modos yo les pido que me acompañen en esta oración. Por favor, cierren sus ojos. Señor, en esta mañana yo reconozco que Jesús nació en carne, que Jesús vino a esta tierra y entregó su vida por mí en una cruz. Creo también que Él venció la muerte. Creo que Él resucitó y que está sentado a tu derecha, papá. Creo, Señor, que un día Él va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Los días, los meses, los años que tengo por delante, quiero dedicarlos a conocerlo más. Quiero dedicarle a servirlo a Él. Por eso hoy te pido que tú me ayudes, Señor, porque en mis fuerzas no voy a poder. Te pido que tomes control de mi mente, de mis pensamientos y me ayudes a caminar con Jesús todo el tiempo que me queda de vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora que ya todos estamos, como quien dice, en el mismo carril, todos hemos conocido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, quiero hablarles acerca de la nueva vida en Cristo. Saben, el apóstol Pablo le escribió a los efesios acerca de esta nueva vida. La iglesia en Éfeso era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad grande, si ustedes quieren, cosmopolita, donde había mucho pecado, donde había mucha contaminación, y en ese lugar los nuevos creyentes tenían que mostrar que habían sido transformados por Cristo Jesús, que habían sido tocados por Él y que tenían una nueva vida, ¿no? Por eso Pablo les escribe: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Efesios 2, 1 al 3. Pero ahora dice, ¿no?, Pablo, en Efesios 2:10, somos la obra maestra de Dios. Piensen un poquito en esa imagen. Somos la obra maestra, ¿no es cierto? Imagínense un cuadro hermoso pintado por un eximio artista. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, una vez que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, vamos a ser parte de ese pueblo. Ya somos nuevas criaturas, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero la idea es que solo podemos vivir esta vida nueva en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. No por nosotros, no por nuestro esfuerzo, no porque nosotros querramos tener una vida agradable a Dios lo podemos hacer. Solo lo hacemos cuando el Señor nos ayuda a través de su Santo Espíritu. Y entonces Pablo en esta carta se pone a hablarles específicamente de cosas cotidianas. Cómo debe ser la nueva vida en Cristo. Cosas del día a día. Es una carta muy práctica. Miren lo que dice en Efesios 4. Vamos a repasar rapidísimo Efesios 4 y Efesios 5. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Efesios 4, 1 y 2. Una vida digna. Como que queda uno pensando, ¿no? Una vida digna, eso es lo que el Señor espera. Y, ¿saben? Pablo les está diciendo a los efesios, en resumen, sean humildes, amables, pacientes, tolerantes, por amor. Y esto no es fácil, ¿no?
Ser humilde no siempre es fácil porque significa que yo tengo que humillarme, que yo tengo que muchas veces renunciar a mis gustos y deseos. Y si pensamos en Jesús y en la imagen y descripción de Él como humilde en Filipenses capítulo 2, el ejemplo nos queda extraordinariamente grande. Dice Filipenses 2 del 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Piensen entonces que ser humilde no es fácil, ¿no? Va contra nuestra naturaleza. Y aquí tengo algunas preguntas. ¿Soy una persona humilde? ¿Reconozco mis errores? ¿Acepto que me corrijan o que me llamen la atención? ¿Acepto que me enseñen? ¿Escucho a los demás o creo que yo siempre tengo la razón? Son preguntas para reflexionar. Pero también Pablo les dice a los efesios y a nosotros que seamos personas amables, ¿no? Y saben, amable, el diccionario, esta definición que hay en el diccionario de la Real Academia, como que un poco golpea nuestra mente. Dice, amable es alguien digno de ser amado. Interesante, ¿no? Digno de ser amado. Es fácil ser amable con las personas que nos agradan, pero no es fácil ser amable con las personas difíciles o con aquellas que de alguna forma nos causan temor o con aquellas que también en nuestra mente están en un nivel diferente al nuestro. Somos amables, por ejemplo, agradable, atento con todas las personas, las que me caen bien y las que no me gustan. Soy amable con la persona que está en la rotonda limpiando los vidrios. Soy amable con aquel que cuida el carro, que se ofrece a cuidarme el carro. Yo sé que a veces las mujeres tenemos cierto temor de esas personas, pero aún así, ¿somos amables? ¿No? Soy cariñoso, afectuoso, pero también en mi nueva vida debo ser paciente, porque eso le dijo Pablo a los efesios, ¿no? Paciente significa tener paciencia, serenidad, tranquilidad, aguante. Y saben, cada vez somos más impacientes. Nuestra generación creo que era bastante impaciente, pero las generaciones, los más jóvenes, son mucho más impacientes. He escuchado que ya no miran ni siquiera un video de 30 segundos. Ellos miran videos de 4, 5 segundos, 7 segundos, no sé el nombre que tienen. O sea, porque ya no soportan ver algo tan largo como que les quite 30 segundos de tiempo, ¿no? Hace unos años yo compraba seguido tamales congelados donde la señora Tomelic, y llegué y obviamente estaba apurada, toqué rápido el timbre y la señora Tomelic sale, una señora mayor, y me espía así y dice: es usted siempre viene apurada. Saben, sus palabras me llegaron al fondo del corazón, porque yo sentí de parte de ella una voz, una llamada de atención, ¿no? Ella en el fondo me estaba reclamando muy suavemente, y pensé en ese momento: ¿quién soy yo para querer que todo el mundo ande a mi ritmo? ¿Entienden? Y eso es lo que hacemos las personas impacientes, ¿no? Queremos que todos funcionen como nosotros, ¿ya? Y tengo algunas preguntas. ¿Soy paciente con las personas que saben menos que yo? Y aquí les pregunto a los jóvenes: ¿ustedes son pacientes con las personas que desconocen de tecnología? Por ejemplo, sus padres, sus abuelos. ¿Ustedes son pacientes con ellos? Porque para ustedes es obvio, mamá, ¿cómo no vas a saber eso más o menos, no? O sea, se supone que tienes que saberlo. Pero, ¿y nosotros adultos somos pacientes? ¿Somos pacientes con aquellos que siempre se equivocan en lo mismo? ¿Soy paciente con los que no piensan como yo? ¿Con los que piensan diferente? Pero también en mi nueva vida en Cristo debo ser tolerante. Tolerante es alguien que tolera o que es propenso a la tolerancia. Soy comprensivo con los más débiles en la fe. Soy flexible a la hora de hacer cambios.
¿O pienso que todo tiene que hacerse de acuerdo con mi criterio? Pero además el apóstol Pablo dice que tengo que enfrentar esta nueva vida con pensamientos renovados. Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿no? Esto me hace mucho recuerdo de ese famoso pasaje de Romanos 12:2, ¿no? Que dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento. O en la versión Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pero no es que nosotros por nosotros mismos podemos cambiar nuestra manera de pensar. Es el Espíritu Santo, por ejemplo, a través de la lectura de su palabra, que va cambiando nuestra manera de pensar. Pero también mi nueva vida debo vivirla sin mentiras y sin enojo. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Otra versión dice, enójense pero no pequen, ¿no? ¿Y por qué no debo irme a dormir enojado? Porque sencillamente cuanto más horas pasen y mi enojo no lo haya resuelto, ese enojo más bien tiende a agrandarse, tiende a deformar todo lo que sucedió en nuestra mente, en nuestro corazón, esa rabia, esa molestia, esa frustración que sentimos se deforma, se agranda. Por eso es que el Señor en su sabiduría en la palabra nos manda a resolver todo el mismo día, no dejarlo para el día siguiente. Además, para que también ustedes, así como yo, reflexionemos sobre esta palabra tan práctica, aquí hay algunas preguntas. ¿Soy una persona veraz y confiable? Es decir, ¿lo que yo digo se cumple? ¿Mis palabras son cabales, exactas o son exageradas, distorsionan la realidad? Cuando me enojo, ¿pierdo el control de mi boca o de mis manos? ¿Digo lo primero que se me ocurre? Ahora, rápidamente me desenojo o guardo esa molestia o resentimiento en mi corazón por muchos días. Nosotros tenemos que leerla la palabra y aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Y las preguntas nos ayudan a eso. Pero dice también Pablo que nuestra nueva vida sea con trabajo, generosidad y un lenguaje positivo. Y fíjense lo que les escribe. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Aquí voy a parar. Ustedes dirán, ¿cómo Pablo va a escribir si eres ladrón? Sí, los que se habían convertido habían tenido una vida antes y quizá muchos de esos no eran personas honradas y honestas y la palabra no lo esconde. Entonces le dice, búscate un trabajo digno, deja de robar. Y no siempre es que nosotros estemos robando algún bien o dinero, pero a veces robamos en las cosas pequeñas. Por ejemplo, en el trabajo, robamos el tiempo que debemos dedicarle a nuestro trabajo para hacer cosas personales. O en el trabajo, muchas veces se roba aprovechándose los elementos, los utensilios que no son nuestros, las hojas, la fotocopia, para asuntos personales. Ese es un robo también. Entonces menciono estas cosas porque son cosas cotidianas y que ya no deben formar parte de nuestra vida, ¿no? O, no sé, se me ocurre como hijo, si me confiaron un dinero, pues quedarme con el vuelto. Otra cosa es que si yo como hijo le digo, me sobró tanto mamá y me lo regalas, digamos, pero no quedarme con el cambio, ¿no? Porque eso no le agrada a Dios, eso también llega a ser un robo. Entonces son ejemplos concretos, ¿no?, de la vida diaria. Dice la palabra también, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Efesios 4, versos 28 y 29. ¿Saben? El tema de nuestra boca, justamente hablábamos con mi esposo, nuestra boca realmente puede animar o destruir, ¿no? Y bueno, hace muchos años yo me acuerdo que dije algo descomedido, algo fuera de lugar, y mi esposo se volcó y me dijo, si no tienes nada bueno para decir, mejor cállate, digamos, ¿no?
Para mí eso fue un revés de ida y vuelta de ese momento, pero después reflexioné y dije, sí, tienes razón. Y cuando estoy un poco más, cuando no estoy acelerada, realmente pienso y digo, esto que voy a decir, esto que voy a contar, ¿le hace bien a la persona que está hablando conmigo? ¿Le va a ayudar en algo? Y a veces definitivamente me callo. Puedo tener muchas ganas de decirlas y me callo. Sé que si las pensé también cuenta como pecado, pero ya por lo menos no contaminé a la otra persona, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir mejorando, porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Y la Biblia nos enseña de que todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque la lengua es ese miembro, dice el apóstol Santiago, es ese miembro capaz, eso es como un fuego, dice, capaz de inflamar la rueda de la creación. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con nuestra boca. Colosenses 4:6 dice, procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Pensemos si nuestras conversaciones son así, ¿no? Agradables y de buen gusto. Y algunas preguntas para ustedes y para mí. Dice, ¿he cometido alguna clase de robo? ¿Cómo enmendaré lo que hice? ¿De qué manera puedo mostrar generosidad con las personas en necesidad? ¿Pienso en la manera más adecuada de expresarme o digo lo primero que se me viene a la mente? ¿Mis palabras ofenden o edifican a las personas con las que hablo? Y Pablo sigue para que ustedes vean que es una carta muy práctica. Los animo a leer Efesios 4 y 5. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Cuando nosotros, sabiendo la verdad, pecamos. Y un ejemplo práctico y concreto. Por ejemplo, sabemos que debemos perdonar, pero nos guardamos esa ofensa. No perdonamos. Sabemos que debemos ayudar y no lo hacemos porque todavía estamos resentidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no entristezco al Espíritu Santo cuando no le permito que Él se revele a sí mismo en mi vida y de la manera que Él lo desea, porque Él quiere mostrarse a sí mismo también a través de nosotros. Y aquí otras preguntas para ustedes. ¿Con mis pensamientos o acciones le causé tristeza al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está contento con la forma en que vivo, en que hablo, en que administro mi tiempo y mi dinero? ¿Será que el Espíritu Santo está contento con nosotros? Y fíjense este otro pasaje, Efesios 4, 31 y 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado. Qué práctico el apóstol. Yo les pregunto, ¿hay algo que me afligió o disgustó demasiado y lo guardé en mi corazón sin resolverlo? Porque todos nos vamos a enojar, todos vamos a sentir que nos ofenden. El problema es quedarnos con eso en el corazón, no ir adelante del Señor para que Él nos sane, para arreglar cuentas, ¿no? Acusé falsamente a alguien para causarle daño, porque no se olviden que el apóstol dijo aquí de que no calumnien, ¿no? He perdonado a quienes me ofendieron, así como el Señor me perdonó todos mis pecados. Tenemos que tener bien en claro que el perdón que nosotros recibimos de Dios está condicionado al perdón que nosotros damos a las otras personas. Eso tiene que estar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y fíjense, sigue el apóstol Pablo, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios.
Imiten a Dios. Suena muy difícil porque Dios es perfecto y nosotros no somos. Vivan una vida llena de amor. Y ese amor al cual se refiere es el amor que ustedes conocen, que está descrito en 1 Corintios 13, el amor perfecto de Dios. Pero estamos llamados a caminar cada día un poco hacia ese amor, a ser cada día perfeccionados en su amor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y aquí les pregunto, como me pregunto a mí también, ¿en qué me estoy asemejando a Dios? ¿En qué me falta imitarlo? ¿Mi vida muestra el amor de Jesús? ¿Qué dirán los demás de nosotros, no? Y fíjense, Efesios 5, del 3 al 5, dice también Pablo, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Claramente lo dice. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y aquí hablando de inmoralidad sexual, eso incluye las imágenes en el celular, las series que miramos, las películas, ¿no? Tal vez nosotros no participamos en nada así, pero ¿qué estamos viendo? ¿En qué nos estamos recreando, si ustedes quieren, ¿no? Y la avaricia, a la cual también aquí hace alusión, es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Y bueno, tengo las preguntas porque creo que la palabra tiene que aplicarse a nuestras vidas. ¿Estoy honrando a Dios con lo que miro, leo o escucho? ¿Estoy obsesionado por conseguir dinero o bienes a cualquier costo? ¿Dedico la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo a acumular dinero o bienes por encima de mi familia, por ejemplo? ¿Soy una persona agradecida con Dios? Hoy, le alabé, lo adoré por lo que me dio: descanso, alimento, ropa, dinero para movilizarme, para estar aquí. Hoy le di gracias. Y fíjense, ya voy terminando. Efesios 5, 15 al 18 dice, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Voy a parar aquí. ¿Cómo puedo yo vivir como sabia? ¿Cómo puedo entender cuál es la voluntad del Señor? La única manera es leyendo su palabra, dejando que Él me hable, porque ahí está la sabiduría de Dios para mí en la palabra. Ese es el manual de vida, como dice el pastor. Ahí puedo encontrar y conocer la voluntad de Dios, ¿no? Sobre aprovechar bien el tiempo. No sé si ustedes, los jóvenes, sienten lo mismo, pero yo cada vez en mi corazón siento que el tiempo se me escapa más de las manos. Pero saben, leyendo la palabra, también Jesús sintió lo mismo en su humanidad. Y este pasaje me lo recuerda. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Aún Jesús sabía que había que acelerar, que había que trabajar, hacer las cosas que Dios nos mandó, porque el tiempo es breve aquí en la tierra. Y dice el apóstol, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. ¿Qué significa llenarme del Espíritu? Significa dejar que el Espíritu me gobierne por completo. Significa que el Espíritu toma control de mi mente,
que yo hago todo lo que a Él le agrada y busco cómo agradarle, ¿no? Eso es llenarse el Espíritu, dejar que Él gobierne nuestra mente, no solamente lo que hacemos, sino nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Como decía David, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Mi vida muestra que soy una persona sabia. Busco conocer la voluntad del Señor. Estoy invirtiendo el tiempo en los asuntos de Dios. ¿O estoy más ocupado en el afán diario, en lo que tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué estoy haciendo para su iglesia? ¿Cómo estoy ayudando? Y aquí les traje un resumen, quizá un poco largo, pero para que no nos olvidemos. ¿Cómo debe ser la nueva vida en Cristo? Yo y ustedes, mis hermanos, también, porque la palabra fue escrita para los efesios, pero ahora es para nosotros. Yo debo ser humilde, ser amable, ser paciente, ser tolerante, dejar que el Espíritu renueve mis pensamientos, decir siempre la verdad, no mentir, no permitir que el enojo me controle, dejar de robar, trabajar dignamente, ser generoso, hablar solo lo que es bueno y útil, no entristecer al Espíritu Santo, ser amable y de buen corazón, perdonar, imitar a Dios, tener una vida llena de amor, dice el apóstol. No ser inmoral o impuro ni avaro, cuidar lo que hablo, ser agradecido con Dios, aprovechar bien el tiempo, procurar entender la voluntad del Señor, llenarme del Espíritu. Son muchas palabras desafiantes para nosotros. Otra vez, vuelvo a lo que dije antes, no son cosas que podamos lograrlas por nosotros mismos, pero podemos hacerlo en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan clara. Gracias porque tu palabra es práctica, Señor. Me habla a mí, me habla y me desafía, Señor, en este tiempo. Fue hecha como para este momento, pensada para nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú pensaste en cada uno de los detalles de nuestra vida. Gracias porque nos recuerdas cómo esperas que vivamos. Gracias por tu Santo Espíritu, que es la ayuda que necesitamos para lograr esto que nos pides, Señor. Sabemos que nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero estamos caminando hacia la perfección. Dice tu palabra que un día vamos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, y eso es lo que quieres para nosotros. Te adoramos, Dios. Muchas gracias una vez más por tu preciosa palabra y por esa nueva vida que tienes para nosotros. La nueva vida en Cristo es para vivirla ahora, para disfrutarla ahora, no solo es para el futuro. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.